Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, me dice Víctor Nieva que igual escuchamos petardos de fondo en la comunicación con Josep Albors. Ya decíamos al principio que hoy les pillamos de festivo por la celebración de Sant Joan, a la cual, pues oye, nos sumamos siempre con mucha ilusión en este directo. Pero bueno, a ver si nos puede escuchar Josep. Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, lo escucho perfectamente. Hombre, no hay petardos. Sí que hay, bueno, sí, ya te digo yo que sí. Igual. Oye, siempre es un gusto, Josep, escucharte. Nos alegramos además de que puedas disfrutar de la fiesta y sobre todo te agradecemos que hayas hecho un parón en la misma para atendernos y como siempre actualizarnos. Hacía tiempo, Josep, que no hablábamos, siempre te tenemos presente. Y yo no sé si hoy, 24 de junio de 2024, el mundo es más peligroso que ayer. ¿Cómo lo ves? A ver, depende en qué nos centremos, porque, por ejemplo, sí que es verdad que hemos visto cómo han crecido bastante las estafas dirigidas a usuarios, ya sea prometiendo falsos trabajos o incluso utilizando ya técnicas de inteligencia artificial que pueden servir para engañarnos, pero al final es como todo, tenemos que saber que eso existe para protegernos en consecuencia. Si no hacemos nada, obviamente sí que veremos más peligro, pero si aplicamos las medidas que llevamos aconsejando desde hace ya años, pues será más difícil que nos engañen. Bueno, Mónica, Pablo, habéis estado con Josep en Cyberwall. Mónica. Efectivamente, además que Josep este año ha hecho doblete con 2 charlas, una muy interesante que sé que tuvo mucho éxito, explicando pues todo lo que sabe, todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre cómo viajar a Japón. Así es. Oye, qué interesante, sí, por favor, sí. Josep. Además, como era un tema así distinto, ¿no?, a todo lo demás. Pero esa me la tienes que contar en el afterwork de los martes, los miércoles o los jueves, ¿eh? Cuando tú quieras. Es un poco más relajado. Sí. Y luego la otra charla también sobre ciberseguridad y comparando, ¿no?, con similitudes y diferencias con Japón también, ¿no, Josep? Correcto, sí. Llevamos varios años colaborando con nuestros compañeros de Canon, que son los distribuidores de SET en Japón, y gracias a la telemetría que tenemos de SET, pues podemos comparar diversas campañas y encontramos hace ya un tiempo varias coincidencias que nos sorprendieron, como por ejemplo campañas de ladrones de información, infostealers, que veíamos que había mucha prevalencia en España y en Japón, con campañas muy similares en cuanto al contenido de los correos y técnicas usadas, y también muy cercanas en el tiempo, y que no se correspondía, por ejemplo, con campañas que veníamos por más cercanos a nosotros, como Italia, Francia o Portugal. Y a partir de ahí empezamos a investigar y sacamos conclusiones que hemos sacado en esta presentación, y la semana pasada la dimos en Fukuoka, en el Virtual Fest, pero sabemos que hay mucho más que podemos ir sacando. Y precisamente hoy estábamos reunidos con ellos para seguir con esta coordinación de inteligencia sobre amenazas. Pablo. Oye, yo por explicar solo a los oyentes, que yo creo que hemos estado hablando en alguna noticia de cómo se comprometía empresas como puede ser Amper o similares, simplemente con un clic, con un caso de phishing. Es de este tipo de escenario del que estás hablando, ¿verdad? Correcto, el infostealer, aunque parezca una amenaza bastante, digamos, rudimentaria, que muchas veces lo es, al final son herramientas que se utilizan para robar credenciales que están almacenadas, por ejemplo, en los navegadores de los usuarios de una empresa, pues están teniendo mucho éxito y sabemos que esos credenciales después se utilizan, por ejemplo, como acceso inicial a las redes corporativas. Entonces ahí lo que hay que hacer es, por una parte, apoyar a los equipos que se encargan de defender, que muchas veces son los más marginados. Nadie es invulnerable. En eso no tenemos que estar todos de acuerdo, con lo cual nos puede pasar a todos, y lo que tenemos que hacer es no solamente intentar bloquear lo máximo posible, sino también cómo reaccionar cuando esa amenaza está dentro ya de la red corporativa, cómo podemos mitigar ese incidente, cómo podemos aislar al atacante y sobre todo cómo podemos hacer que sude sangre para intentar conseguir su objetivo y que muchas veces desista de ello. De todas formas, Josep, hablábamos que es que hoy cualquiera puede darle a ese clic, ¿de acuerdo? Puedes ser más avezado en el manejo de la tecnología, puedes ser un fiel oyente de este programa o no, y darle al clic, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves que debe tener una empresa aparte de concienciación y mucha concienciación? ¿Cuáles son las claves que debe manejar una empresa para evitar que es que el inevitable clic, ¿vale? Y pues, más en estos tiempos donde estamos ya con la jornada intensiva, estamos que nos queremos ir a la piscina por la tarde, estamos que nos queremos ir de vacaciones, estamos cansados, oye, de todo el año, ¿eh? No tenemos la misma capacidad, ¿no?, que en septiembre. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Sobre todo ser conscientes de lo que hay ahí fuera, porque por desgracia
hay todavía muchas empresas, y ahí hablo por la parte española, que pues siguen pensando que ellos pues no son lo suficientemente relevantes para sufrir este tipo de ciberataques, y otras que sí que lo saben, pero a lo mejor no pueden aplicar medidas, o los equipos con los que cuentan no tienen los recursos suficientes. Entonces, lo que hay que hacer es construir la seguridad desde cero. Podemos empezar a hablar y tirarnos horas de herramientas avanzadas de detección, de respuesta ante incidentes, bla, bla, bla. No, vamos a empezar desde cero. Vamos a ver primero a qué nos enfrentamos, cuáles son sus posibles vectores de ataque, cómo podemos mitigarlos, qué podemos hacer si una vez entran, pues podemos controlar esa infección o ese ataque para que o se lleven lo mínimo o directamente no pueden acceder a recursos importantes de la empresa. Todo eso es la base de configuración de una red corporativa, ya sea segmentando la red, otorgando mínimos privilegios a usuarios, permitiendo solamente aquellas aplicaciones que nosotros tengamos como confianza, para que no se puedan utilizar herramientas externas y así elevar privilegios y hacer movimientos laterales dentro de la empresa. Al final es simplemente aplicar buenas prácticas que sabemos que están ahí, que muchas veces no es que no se quieren aplicar, sino que incluso los propios administradores de sistemas topan con el rechazo de la gente que les tiene que dar la utilización o los recursos, y después a partir de ahí empezamos ya de más recursos, de más herramientas, EDRs, MDRs, soluciones avanzadas, pero primero construyamos la base, y a partir de ahí, una vez hayamos entendido contra qué nos enfrentamos y cómo podemos empezar a defendernos y a mitigar estos ataques, entonces estaremos preparados. Fundamental, sin duda, esa base que es a veces la que falla, ¿no? Los básicos, los cimientos, las cosas claras, ¿no? Y Josep, hemos estado hablando al principio, hemos comentado algunas noticias de ya ciberataques que se han realizado o estafas mediante inteligencia artificial. Pues suplantando la voz de un familiar, en este caso del marido, y una persona, pues su mujer, diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Deepfakes que ocurrieron hace tiempo ya en Hong Kong, que se produjo un fraude del CEO en el que se hizo una transferencia millonaria. Oye, estas cosas están pasando. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo, ¿no?, desde el lado de los buenos para poder ayudarnos con tecnología o de alguna manera para identificarlo, ¿no? Pues lo primero, ser consciente que eso está ahí, que no es algo de ciencia ficción, si bien aún es algo, aunque muchas veces llamen la atención los titulares, aún es algo que pasa en contadas ocasiones, es algo que va a seguir aumentando. Y a partir de ahí, pues, empezar a desconfiar, aplicar políticas de zero trust, que igual que lo hacemos en lo que son la ejecución de herramientas y soluciones, pues también en nuestra vida, desconfiar de esa llamada, de esa videoconferencia, si no tenemos alguna otra forma de verificar que esa persona es realmente quien dice ser. Se está teniendo mucho, algo que yo ya comenté, por ejemplo, con mis familiares, el utilizar palabras o frases de seguridad para comprobar y cerciorarse de que soy yo quien les está llamando. Como persona que ha aparecido como tú, Mónica, o como Pablo, como Eduardo, en muchos vídeos, pues nuestra voz y nuestra imagen está ahí, disponible para ser entrenada en uso malicioso de inteligencia artificial. E incluso a mí ya hace años intentaron suplantarme llamando a compañeros de otras oficinas y les pillaron pues precisamente por utilizar este tipo de preguntas personales que solo sabemos personas de confianza. Pues eso, aplicarlo a la vida diaria. No es tan difícil y de momento, al menos, es fácil pillarlos con esas técnicas. Fíjate que es que además, perdona, Pablo, antes de que le preguntes a Josep, las empresas de seguridad, o las de seguridad física, ¿no?, las que protegen los hogares, pues aparte de darte herramientas, ¿no?, para el control, ¿no?, de los accesos en tu domicilio, en tus propiedades, también tienen una serie de preguntas, de claves. Es decir, o sea, ¿por qué esas preguntas funcionan en la vida física y no podemos plantearlas para nuestra vida digital? Ojo, que es que de verdad seguimos pensando que lo digital es algo inocuo, que no hiere y que no afecta, ¿verdad? Que los bytes, los unos y los ceros, pues no son físicos y por lo tanto pues no tienen riesgo, y estamos absolutamente confundidos, ¿eh? Así es, Eduardo. Pues la verdad es que esa percepción todavía falta un poco para que consigamos cambiarla, pero al final, a las buenas o por desgracia a las malas, la gente pues termina aprendiendo. Pablo, ahora sí. Y estábamos hablando un poquito de distintas técnicas y de los casos de la suplantación con inteligencia artificial y demás, pero los casos más clásicos, que es lo que hablábamos un poco de este fin de semana, la campaña de SMS que ha habido de la DGT, intentando pues apremiarte a que pagaras una multa que realmente no existía, siguen funcionando a día de hoy. Entonces, ¿qué le puedes recomendar a mi padre, a mis tíos, etcétera, para que se protejan de este tipo de amenazas?
exactamente lo mismo que he comentado antes, desconfiar de cualquier comunicación, venga de donde venga, si no ha sido solicitada, y si se trata de una empresa o organismo público, tenemos formas de contactar con ellos, ya sea llamando o poniéndonos en contacto a través de la web y cerciorarnos de que realmente es esa llamada o ese mensaje legítimo. Por ejemplo, el que tú comentabas, a mí me ha llegado uno esta mañana también. En este caso era fácil porque veías el enlace y no tenía nada relación con la Guardia Civil, pero también es verdad que hay enlaces que son preparados ya ahí a prosta adrede para confundir al usuario. Con lo cual, desconfiemos. Hay una aplicación de la Guardia Civil que suele funcionar muy bien y ahí ponen las multas que tienes, con lo cual en este caso es fácil de ver si es verdad o no. Las comunicaciones que dicen que hay un problema con la tarjeta de nuestro banco, lo idem, llaman al banco y nos cercenamos. No confiar con ese tipo de mensajes porque sí, porque al final es lo que se aprovechan los delincuentes, aprovechan esa necesidad de urgencia psicológica para que bajemos la guardia, pusemos donde no debemos, introduzcamos los datos donde no debemos y al final nos capturan. Y nos puede pasar a todos. Lo único que tenemos que tener cuidado es que esa guardia tenemos que mantenerla lo más alta posible siempre. Y cuando vemos algo que nos incomoda o nos inquieta o nos preocupa, parar, pensar y ver cómo actuar de forma adecuada, en este caso, pues cerciorándonos de que ese mensaje es legítimo. Oye, Josep, no te hemos preguntado, ¿no? Porque hacía tiempo que no hablábamos, pero ¿cómo va a ir el tema de la inteligencia artificial en el desarrollo de amenazas? De momento de amenazas. También hablaremos de ser empleada para la protección, ¿no? De esos perímetros, pero en amenazas, ¿qué estás viendo? ¿Por dónde estáis estudiando las cosas en ESET? De momento estamos viendo lo que ya habéis comentado, mucho fraude, mucha estafa, mucho uso para suplantación de identidad. En cuanto a creación de código hemos visto algo para facilitar código, digamos, muy básico, que cogen piezas de código de diferentes malware y los unen para ver cómo funciona. No es nada especialmente avanzado, pero sí que es verdad que puede ayudar a aquellos que no son muy duchos en el arte de la programación y no quieran comprar directamente el kit a probar. A mí me estaba comentando mi compañero de Canon precisamente que hace un par de semanas detuvieron a una persona en Japón precisamente por haber desarrollado una especie de ransomware a través de inteligencia artificial. El hombre no tenía conocimientos de nada y simplemente fue uniendo código hasta que funcionó. Era un ransomware pues de aquella manera, pero era funcional. Eso es lo que más nos preocupa, que llegue incluso a democratizar, entre más comillas, aún más la creación de malware, que no es solamente las personas capacitadas. Pero claro, si conseguimos que ese tipo de amenaza, que no es tampoco muy elaborado, se ha bloqueado, ya sea por nuestra solución o también por nosotros mismos, porque aplicamos las medidas de seguridad básicas, pues tampoco tiene mucho recorrido. Es ver cómo va a evolucionar en el campo de la generación de código y con menos intervención humana posible, cada vez vayan perfilando. Ahí es donde nosotros realmente estamos poniendo el foco. Oye, pues seguro que se habló hoy mucho de inteligencia artificial en Cyberworld. Allí estuvisteis los tres. Voy a decir que me inviten el año que viene, aunque sea para escuchar. Bueno, sé que puedo apuntarme. Sí, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Llevamos a Casimiro con Casimiro, exactamente. Tengo que hablar con Casimiro, macho. Bueno. De hecho, puedes tener un stand ahí y hacer entrevista a todo el mundo que se pase, que con 310 ponentes no te vas a aburrir. Tenemos Afterworld para 2027. Le van a hacer una denegación de servicio a los ponentes. Pero hubo momentos informativos, hubo momentos de encuentro y momentos de recuerdo, ¿verdad, Mónica? Sí, la verdad que sí. Hubo un momento muy emotivo, bueno, durante todo el evento, ¿no? Porque en el auditorio, que es donde transcurren algunas de las conferencias, el resto de las ponencias transcurren en distintas aulas y talleres, y en este caso el auditorio este año se llamó la Sala Angelucho y se le hizo un homenaje, por supuesto, a Ángel Pablo Avilés el primer día en la inauguración del evento con las autoridades, y estuvieron allí pues su mujer y su viuda, y la verdad que fue un momento muy emotivo. Totalmente. La verdad es que para todos los que conocimos, Angelucho nos apoyó y crecimos con él, y sobre todo gracias a él. Fue un momento muy emotivo. Creo que ese reconocimiento y muchísimos más son más que merecidos, y lo que tenemos que hacer es siempre recordarle como lo que fue: un ángel para todos nosotros y una persona que nos ayudaba a estar seguros en la red. Pablo. Es que no puedo estar más de acuerdo y más emocionado a la vez, porque es que me acuerdo precisamente de esos momentos, en lo que comentaba yo, Josep, de cuando empezabas y siempre tenías a Ángel ahí ayudándote, comentando contigo, preguntándote, animándote a seguir. Y la verdad es que, como dice Josep, es totalmente merecido y tenemos que seguir manteniendo su memoria, porque era una de esas personas que ha cambiado el mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues yo creo que con este pequeño recuerdo a Angelucho, vamos a darle las gracias a Josep Albors,
por habernos acompañado estos minutos aquí en el Cyber After Work. Sobre todo dejar que disfrute de este estupendo día de San Joan, y que entre petardo y petardo dé buenos consejos a su entorno, ¿de acuerdo? De tener una protección segura, eficaz contra las ciberamenazas. Josep, que muchas gracias por haber estado con nosotros, que te cuides mucho. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Adiós, Josep. Adiós.